el efecto y el secuestro de esas actas, que fue el tercer allanamiento a sede electoral en medio del proceso electoral, era una amenaza clara y concreta y de la cual había que defender a la democracia. Y defenderla no porque la democracia sea solo una cosa abstracta, sino sencillamente porque también implica el resguardo de los derechos de todos los guatemaltecos, quienes presentamos el amparo, incluidos, y sobre todo ese fue nuestro interés directo. Bueno, y en este caso de haber un amparo definitivo, ¿esto qué significaría en el momento en que estamos viviendo? Bueno, a mí me parece que el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad es muy claro, es el reconocimiento de los resultados que para ese momento ya estaban firmes. Todos los procesos de impugnación, de conocimiento de nulidades habían sido agotados. El periodo también para el conocimiento y la objeción en el marco de derechos constitucionales también ha transcurrido. Y por eso la firmeza de estos resultados al resguardo del amparo provisional significa en realidad defender el derecho de los guatemaltecos a que se respete la pureza del voto, de que se respete el proceso electoral y con ello que se respete nuestra democracia, que se respeten nuestras garantías y con eso nuestros derechos. La verdad es que sería incluso interesante también escuchar qué otro tipo de amenazas perciben ustedes, además de esa que puede ser tal vez la más clara. Seguramente ustedes vieron algo más. Sí, definitivamente veíamos el silencio de algunas de las instituciones, principalmente también algunas de las acciones del Congreso de la República, sobre todo las que en algún momento se discutían a puerta cerrada para tratar de anticipar resultados antes de que hubiera firmeza en algunos de los fallos, principalmente la cancelación del partido que había ganado las elecciones. Todos estos actos de arbitrariedad desde el poder son un síntoma perverso de que se está buscando un objetivo más allá de lo legal, más allá de lo legítimo, más allá del Estado de Derecho. Adicional, el tener una bipolaridad alrededor de la posibilidad de una transición de mando, ¿verdad? Porque por un lado y frente a actores internacionales parece todo muy bien, pero por otro lado se mira una articulación de acciones que no puede sino ser objeto de algún tipo de esfuerzos sediciosos, y anticipándonos a esto tiene que ver con este tipo de protección. Me parece que el resguardo que la Corte de Constitucionalidad en ese momento otorgó como amparo preventivo fue el apropiado. El momento hoy es que ese amparo, esa autoridad, ese fallo otorgado por la Corte de Constitucionalidad, pues sea la luz, digamos, el camino que permita también evitar otro tipo de alcances u otro tipo de acciones por parte de actores institucionales, y principalmente los que vimos en la conferencia de prensa el día viernes. Claro, ya hace su ingreso aquí a la cabina Javier Urizar, abogado. Lo voy a saludar porque creo que la educación no pelea con nadie y esto se ve perfectamente bien en el streaming. Así que bienvenido, licenciado Urizar, gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme y mis disculpas por el ingreso tardío. El tráfico. Sí, mis disculpas por el tráfico. Bueno, de cualquier manera, licenciado, gracias por estar acá. Ya hemos empezado a conversar con el licenciado Saavedra y la siguiente pregunta que le iba a plantear al licenciado ahora, en el contexto de esa acción legal que ustedes han presentado, ¿cómo sintieron? ¿Cómo se sintieron como abogados y como ciudadanos el pasado viernes durante la conferencia de prensa a la que convocó el Ministerio Público, que duró más de 2 horas? Licenciado Urizar, en el contexto de esta acción legal y de lo que estamos conversando, la pregunta es para usted. ¿Qué sintió usted cuando estaba escuchando los argumentos del Ministerio Público? Bueno, realmente cuando estaba escuchando los argumentos sentí un poco de incredulidad. ¿Incredulidad? Sí, no podía creer realmente que se estuvieran atreviendo a hacer declaraciones tan graves, tan severas, que están poniendo en riesgo realmente la institucionalidad del país, el orden constitucional, por muy formal que suene, con cuestiones tan absurdas, o sea, con argumentos con tan poco fundamento y realmente sin ninguna lógica jurídica. Definitivamente sentí frustración y molestia, pero creo que el sentimiento principal fue este. ¿Dónde no ve usted lógica jurídica, por ejemplo? Bueno, yo creo que para mí lo inicial fue esto que mencionaron los fiscales sobre que consideraban que las actas eran nulas, que las elecciones eran nulas y que le recomendarían a las autoridades anular las elecciones. El Ministerio Público no tiene competencia legal para hacer nada de eso. No puede concluir que un documento electoral es nulo. No puede concluir que unas elecciones son nulas y mucho menos puede recomendarle a otra autoridad que unas autoridades que anulen las elecciones. Bueno, de hecho la fiscal Leonor Morales Lazo dijo que las actas eran nulas en pleno derecho. Sí, eso fue lo que dijo. Sí, peor aún. O sea, es una interpretación de la ley totalmente carente de fundamento. Y más aún, lo que insisto es que la fiscal no puede concluir eso. El Ministerio Público no puede concluir eso. El Ministerio Público, su función es investigar, averiguar la verdad y llevar, en todo caso, procesos judiciales, lo que sea necesario, lo que competa, y es una autoridad judicial la que decide eso. Ellos no pueden hacerlo y en ese momento, pues, en una conferencia.
Bueno, de hecho, solo para que quede totalmente consignado, en este programa siempre están abiertas las puertas, o sea, las líneas telefónicas, esta cabina para representantes del Ministerio Público que quieran debatir y que quieran también poner sobre la mesa sus argumentos. Y en ese sentido, licenciado Saavedra, vuelvo con usted. Uno de los problemas para la comprensión de lo que está ocurriendo en estos días en Guatemala, en estas semanas en Guatemala, es que hay varios casos que se entremezclan. Entonces hay gente que dice, bueno, pero sí, pero no pueden dejar, digamos, de investigar lo de las firmas en la constitución del partido. Y creen que ese es el único caso o que es el caso principal. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese caso en particular? A mí me parece que ese caso está siendo utilizado para buscar, o sea, están utilizando un hecho para buscar atacar a figuras que tienen una función indispensable y que han obtenido cargos electos. Es decir, la Fiscalía tomó una denuncia de 2022 después de que había sido el proceso electoral en la primera vuelta y buscó cómo responsabilizar a Samuel Pérez, diputado electo, y la figura, digamos, central en el Congreso para ese entonces del partido, y a Bernardo Arévalo. O sea, están buscando a pegarlos. Yo creo, y lo he dicho en otros espacios, creo que en este mismo también, me parece que la investigación para verificar si hay o no una alteración de firmas es un derecho y es una necesidad que debe agotarse. Que eso implique temas de lavado de dinero, de asociación ilícita o de fines de otro tipo es un absurdo. Es un absurdo legal utilizar la ley de... Es un absurdo. Porque la ley electoral, porque la ley de crimen contra el crimen organizado no está pensada para buscar bloquear figuras de participación política. Los derechos de participación política están en otro eje. Por otro lado, es un absurdo pensar que el fin de lavar dinero es utilizar recursos para pagarle a alguien para que consiga firmas electorales. O sea, es decir, no hay un fin alrededor de utilizar dinero para un propósito de ese tipo. Lo que se está utilizando son figuras del crimen, de la ley de crimen organizado para lograr un objetivo político concreto, que es tratar de dejar sin personalidad jurídica al partido político que ganó las elecciones. Lo cual no significa que no se investigue. Lo cual no significa que no se investigue la posibilidad de que haya firmas que están, digamos, alteradas. Y si hubiese ese tema, hay una responsabilidad individual que tiene que deducirse. Me parece que esa es la vía correcta y apropiada en cualquier sistema funcional. Ahora, después de que se presentó ese caso, hay un allanamiento a la sede del Registro de Ciudadanos en donde se llevan todas las cajas que tienen vinculación con las adhesiones de ese partido. Y después de eso sale con una idea de que hay 5.000, 8.000 firmas que no fueron registradas, que son, digamos, que están alteradas. Pero la realidad es que como funciona el Registro de Ciudadanos, lo que están utilizando esas cajas son todas aquellas hojas de adhesiones que fueron depuradas. Es decir, en ningún momento, y esa es una de las claves, digamos, alrededor de la narrativa o del discurso de la investigación del Ministerio Público, es que no nos están diciendo que esas 8.000 firmas que no coinciden sean personas afiliadas. Nos están diciendo que estaban en los registros del partido. Y probablemente eso implica que fueron rechazadas por el Registro de Ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que saber una cosa. Cuando se registran partidos políticos, comités por formación, y de esos hay hoy 20 en trámite, y otros 40 han sufrido, digamos, todo ese proceso, es normal y usual que si se necesitan 25.000 afiliados, el Registro de Ciudadanos rechace el doble de esas firmas. Porque el Registro de Ciudadanos lo que hace es verificar si a su criterio, en un espacio muy reducido de una hoja de adhesiones, coincide la firma del firmante con la persona que tiene registrada su firma en el registro de RENAP. Y es un tema de una función del Registro de Ciudadanos verificar si esas adhesiones están o no en lo correcto. Y ahí no hay un acto, eso es un acto meramente administrativo. Vincularlo a lo penal ha venido siendo un tema que se inició con investigaciones de hace más o menos 6 años y que muchos otros partidos han pasado por ello. Me parece que llegar a este punto de vincular lo administrativo con lo penal, pero además sumarle el ingrediente de ley de crimen organizado en medio de una primera vuelta y con miras a que asuma el partido ganador, no es un parámetro de una persecución penal democrática. Es más bien el montaje de un cargo para tratar de tener al candidato electo sujeto y sometido a acciones penales. Y por eso es que tenemos al presidente electo hoy con 3 antejuicios, 2 de ellos vinculados a esta figura, y me parece que eso no es un carácter, digamos, del usual. Eso no es jurídicamente cierto y no tiene, digamos, una teoría de caso. No hay una evaluación de teoría del delito alrededor de eso que pueda, digamos, vislumbrarse como apropiado, y por eso es que las declaraciones son todavía mucho más concretas en lo que escuchamos en la OEA, porque las personas que entienden de derecho y que están ajenas a la posibilidad de si nos gusta o no un candidato, lo miran de una forma objetiva mucho más clara. Bueno, objetivamente hablando también, la palabra se la voy a dar al licenciado Grisel cuando regresemos de la pausa.
con otros abogados una acción en la Corte de Constitucionalidad, una acción preventiva en aras de proteger la democracia, proteger los resultados electorales, a los cuales vieron en peligro luego de acciones del Ministerio Público. Licenciado Urizar, hemos conversado acerca de esta acción, hemos conversado acerca de los planteamientos y los argumentos del Ministerio Público. Ahora quiero preguntarle lo siguiente. Hay gente, abogados, analistas, que han dicho que realmente la CC tiene en sus manos una solución. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Considera que podrían hacer más los magistrados de la CC en esta coyuntura, en esta crisis? Sí, absolutamente. La CC tiene en su mano la solución y precisamente por eso es que solicitamos la debida ejecución del amparo provisional. El rol fundamental de la CC es ser garante del orden constitucional y esto es la amenaza más grande que hemos visto en los últimos... ¿Qué? Desde el 93, 30 años, 30 años. Fue en mayo. Sí, o sea, entonces es, bueno, hemos visto, yo no la vi, la del 93, pero... Me imagino que el único que lo vio fui yo. Pero bueno. Pero claro, absolutamente. Tiene mucho que puede hacer. Este golpe se puede parar de muchísimas maneras. Y todas realmente... ¿De muchísimas maneras? Tal vez muchísimas es hipérbole, pero hay varias formas en que se puede detener el actuar golpista, por decirlo de alguna manera. Porque hay varias insinuaciones, ¿no? O sea, sobre qué es lo que impediría al presidente Arévalo tomar posesión. Que si el partido es nulo de pleno derecho, entonces no existió. Que es, si me disculpo por la palabra, pero nuevamente es una tontería decir eso. Entonces, detener el proceso penal que ha vulnerado decenas de garantías procesales. El proceso penal liderado por el juez Orellana sería una de las formas. Evidentemente, reprochar el actuar del Ministerio Público, que, como mencionaba, no solo es una tontería lo que mencionaron el viernes en la conferencia de prensa, sino que también es una violación de sus obligaciones legales, de imparcialidad, de independencia, de debido proceso, de presunción de inocencia. Entonces, reprochar, condenar y detener ese actuar es otra de las formas. Evidentemente, lo que mencionaba el Ministerio Público era que iba a solicitarle al Tribunal Supremo Electoral que anulara las elecciones. Adelantarse a esa aclaratoria e inmediatamente decir, esto no puede pasar, o sea, esta declaración sería nula de pleno derecho. La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, mencionaba que los resultados son inalterables, salvo una sentencia de la CC que dijera lo contrario. Sí, eso ha llamado mucho la atención. ¿Usted cómo lo analiza? Me preocupa. Porque hay quienes creen que no, que ni siquiera la CC puede hacerlo. ¿Cuál es la visión? Creo que jurídicamente no podría, o sea, es que ya no hay forma de variar eso. O sea, desde un ámbito legal, efectivamente los resultados son inalterables. Ahora ya hemos visto que la ley se quedó atrás hace mucho en todo esto. Entonces considero que al final, si la Corte llegase a ordenar una anulación de las elecciones, ¿quién puede decir lo contrario, no? Bueno, en este sentido, licenciado Saavedra, y viendo el reloj que ya nos está pisando los talones, quisiera preguntarle algo. ¿Usted considera que la estrategia que uno podría intuir o ver que está desarrollando el Ministerio Público fue un error, fue un lapsus, es decir, recomendamos anular las elecciones, o lo que dijo la fiscal Morelos son nulas, en pleno derecho? ¿Usted cree que es un error o es a propósito? No, yo creo que es a propósito. Es más, me parece que lo que está buscando el Ministerio Público en esa conferencia es un golpe de fuerza, es de tratar de alinear posiciones alrededor y generar zozobra y tratar de deslegitimar unos resultados electorales después de que son ellos los únicos que han tratado de alterarlos. Cuando vemos los argumentos vertidos en la conferencia alrededor de las posibles discrepancias, lo que tenemos que tener en mente es todo lo que pasó con los partidos que habían perdido las elecciones en primera vuelta y que empezaron a objetar después de transcurrir una semana, lo que llevó a la repetición de las audiencias de escrutinio, donde decían, miren, es que estas actas están manchadas, estas actas fueron testadas, no hay resultados. Y cuando la CC ordenó repetir las audiencias de escrutinio, algo que pasó por primera vez, ¿verdad? Se repitieron esas audiencias, se dilucidó cada una de las inconsistencias, se contrastaron actas y el resultado se mantuvo. Incluso en algunos casos el partido Movimiento Semilla ganó votos, ¿verdad? Y se hicieron para las 5 elecciones, no para una, sino para las 5. Hoy que el Ministerio Público viene a decir, miren, no cuadran las actas 4 con las actas 8, y a veces ni siquiera decían las actas 4, sino las que estaban montadas en el TREP, que son duplicados, no son las originales, con las actas 8 finales. Y eso en realidad no nos mostraron en ningún momento el proceso de la cadena de custodia, porque si efectivamente hay una impugnación de un acta 4, eso se va a conocer en las audiencias de escrutinio, y eso va a llevar a una modificación en el acta 6 y en el acta 7 para llegar al acta 8. Eso tampoco nos lo dijeron. ¿Por qué? Porque sencillamente están buscando imponer un discurso comunicacionalmente, tratar de decir, miren, como tenemos dudas y como hasta la Contraloría ya mostró dudas alrededor de la contratación del TREP, entonces todo está manchado. Pero eso no es cierto.
lo que debió haberse mostrado es el funcionamiento efectivo de todo el proceso electoral, cuáles son las autoridades que intervienen y cómo está transparentado no por una, sino por muchas personas, no por un partido, sino sobre todo por los partidos en general que tenían más cobertura, algunos de ellos que estaban aliados del gobierno, digamos, o el pacto oficialista. Entonces, pensar que un partido en oposición con 5 diputados efectivos hoy, ¿verdad? Organizó un fraude electoral. Es un absurdo. Ahora, además es un insulto a todos aquellos voluntarios que dedicaron su tiempo y que con su trabajo transparentaron el proceso electoral. Pero ojo que el Ministerio Público reconoció el trabajo de las juntas. Claro, no puede venir a meterse con toda Guatemala porque está montado por todos. Y por eso es que después los partidos salen diciendo, no se preocupen, señores alcaldes, nosotros vamos a defender sus resultados. Porque ¿quién se va a venir a pelear con el poder local, ¿verdad? Ahora, pensar que en un proceso electoral hay un resultado para las alcaldías y otro resultado para la presidencia, hay que verdaderamente pensar cuál es el absurdo detrás de todo esto. También pensar que se gana una elección de una forma y otra de otra, con las personas que contaron los votos, los que transmitieron los votos, son los mismos. Y el mismo sistema. Entonces, todo ese tipo de inconsistencias son algo que en realidad demuestra que ni siquiera hay un tema penal dentro de esto. Lo que hay son temas de desconocimiento conectados dolosamente, es decir, con intención de tratar de alterar resultados. Pero yo creo que lo hacen a propósito. Y respondiendo a ese tema, la pregunta es a propósito, y me parece que ni siquiera van a pedir que se anulen, sino van a sugerir que hay inconsistencias de fondo para tratar de abrir un expediente administrativo y que eso nos lleve a volver a abrir una discusión. Pero lo cierto es que la ley electoral y partidos políticos habla del proceso para declarar nulidad de elecciones en juntas receptoras de votos, en juntas municipales, en distritales. Eso ya se agotó, los partidos impugnaron, se conocieron las impugnaciones, fueron confirmadas el que no había nulidades. Y además de eso, ha transcurrido el periodo para la presentación de acciones constitucionales. Es decir, el marco del amparo también ya está agotado, y eso es lo que hay que tener claro. Hoy no hay una autoridad legal que pueda venir a atentar contra el resultado electoral, y esa es una de las certezas que debemos tener como guatemaltecos, y que es, digamos, un mandato específico para nuestra democracia y nuestra sociedad. Queda muy poco tiempo, licenciado Urizar. También en la conferencia de prensa mencionaron a 17 digitadores afiliados a Semilla. ¿Eso cómo lo ve usted como abogado? Bueno, honestamente yo, me sería muy difícil pronunciarme sobre eso porque no conozco realmente si estas personas fueron digitadores y estuvieron afiliadas a Semilla, ni realmente cuál es el vínculo al momento de ahí. Pero, nuevamente, es una conexión, precisamente compartiendo lo que mencionaba Goyo. La finalidad de esto es confundir, es intencional. Todo esto, como usted lo mencionaba anteriormente, es un proceso, son varios procesos legales, son un montón de términos, es extremadamente complejo. Y precisamente porque es tan complejo, sale el Ministerio Público en conferencia a decir declaraciones tan categóricas y tan burdas como nulo de pleno derecho, absolutamente nulo. Que para una persona que probablemente no tenga conocimiento de derecho, no lo entienda muy bien, hace sentido, ¿no? Ah, bueno, claro, si aquí no hay firmas de esto, es nulo. Pero precisamente el punto es que no es así y se necesita este conocimiento. Entonces la técnica del Ministerio Público evidentemente no es jurídica, es política. Y mencionar constantemente a personas del movimiento Semilla, mencionar constantemente, o sea, incluso a las personas arrestadas por el caso de la USAC, que estuviera ahí una ex candidata a diputada del movimiento Semilla, cuando se pretendió levantar el antejuicio contra Samuel por el tema de un tuit que publicó. O sea, es un ataque, bueno, sí es un ataque, ¿no? Pero es una técnica psicológica de generar en el público una relación de delincuencia, de negatividad con el movimiento Semilla específicamente. Pues bueno, les agradezco mucho que hayan venido, que hayan desafiado el tráfico, que hayan hecho presencia aquí en la cabina. El tiempo se terminó. Licenciado Saavedra, licenciado Urizar, muchas gracias por haber estado acá. Vamos a la pausa. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.